Los tejidos son aquellos materiales biológicos naturales constituidos por un conjunto complejo y organizado de células, de uno o de varios tipos, distribuidas regularmente por un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Los tejidos protectores. Los tejidos de protección forman la parte más externa de los órganos de las plantas y se encuentran en contacto con el medio ambiente. Hay dos tipos, dependiendo de si la planta tiene crecimiento primario o secundario, epidermis y peridermis, respectivamente. También se incluyen como protectores a la hipodermis, tejido que aparece en algunas plantas justo debajo de la epidermis, de las partes aéreas, y a la endodermis, localizada internamente en la raíz protegiendo a los vasos conductores. La epidermis. La epidermis es la capa celular más externa de los órganos de las plantas con crecimiento primario, excepto en los meristemas. La epidermis se considera como tejido de protección ya que esa es una de sus funciones. Sin embargo, también participa en la regulación de la transpiración, el intercambio de gases, almacenamiento, secreción, repelen herbívoros, atraen insectos polinizadores, absorción de agua en las raíces, etc. La epidermis está formada comúnmente por una sola fila de células denominadas epidérmicas, propiamente dichas, y entre ellas se disponen otros tipos celulares. Las células epidérmicas, propiamente dichas, son las menos especializadas y más abundantes de la epidermis. Se disponen unidas muy estrechamente, sin dejar espacios intercelulares. Tienen forma y tamaño muy variados y normalmente no tienen cloroplastos, sino plastidios no clorofílicos, y generalmente su pared celular es primaria. Suelen presentar en sus paredes superficiales una capa protectora denominada cutícula. En la epidermis se encuentran los estomas. Están formados por las células oclusivas que se organizan para dejar entre ellas una abertura u ostiolo a través del cual se pone en contacto el medio interno de la planta con el exterior. Existe una cámara de aire bajo el ostiolo denominada cámara subestomática. La peridermis. La peridermis se forma en aquellas partes de la raíz y del tallo que presentan crecimiento secundario y se produce por la actividad del cambión suberoso o felógeno. Las células del felógeno dan hacia afuera el suberocorcho y hacia adentro la felodermis. La peridermis formará parte de la corteza de los árboles. La endodermis se localiza principalmente en el interior de la raíz, donde separa los haces vasculares de la parénquima situado bajo la corteza. Está formada por una única capa de células vivas, cuyas paredes radiales y horizontales están recubiertas por lignina suberina que la impermeabiliza, formando la banda de Kaspari, cuya función es regular la entrada de agua e iones desde el exterior a los tejidos conductores. El suberocorcho es una cubierta protectora que sustituye a la epidermis en las partes de la planta que tienen un crecimiento secundario. Se desarrolla a partir del felógeno y está formada por capas de células muertas llenas de aire y dispuestas sin dejar espacios intercelulares. Las células mueren porque en sus paredes se deposita suberina, una sustancia lipídica que la impermeabiliza y la aísla del medio. Por sus características, el suber es impermeable a los líquidos y a los gases, y a la penetración de parásitos animales y de hongos hasta los tejidos internos, y gracias al aire que hay en el interior de sus células es un eficaz aislante, que amortigua las variaciones térmicas del exterior. Su superficie está salpicada de lenticelas, que son poros o grietas llenas de células paraquemáticas vivas que se disponen dejando entre ellas numerosos espacios por los que circula el aire. Así, se comunican los tejidos internos con el exterior, y es posible el intercambio gaseoso y la transpiración. La histología es la ciencia que estudia la estructura microscópica de las células y los tejidos, y se encarga del estudio molecular y microscópico de las características morfofuncionales de estos. Gracias a ella y a la ingeniería biológica, se está trabajando para crear tejidos biosintéticos y así mejorar zonas dañadas o crear órganos. El proceso histológico comienza con la obtención del tejido objeto de estudio. En el caso de los tejidos vegetales, directamente se toman muestras de los distintos órganos que componen el cuerpo de la planta. Las muestras son habitualmente fijadas con unas soluciones líquidas denominadas fijadores, las cuales se usan para mantener las estructuras celulares y moleculares inalterables durante el proceso posterior y con una organización lo más parecida posible a como se encontraban en la muestra viva. También podemos fijar las moléculas de los tejidos por congelación rápida. Tras la fijación, se procede a incluir el tejido para posteriormente obtener secciones. Esto se consigue embebiendo el tejido con sustancias líquidas que posteriormente polimerizarán o se volverán consistentes. También se puede conseguir el mismo efecto mediante congelación rápida.
Tras la inclusión o congelación, se procede a cortar los tejidos, es decir, obtener secciones. Normalmente, las secciones se tiñen con colorantes que son hidrosolubles, por lo que hay que eliminar el medio de inclusión para que los colorantes puedan unirse al tejido. Finalmente, los tejidos procesados se observan con los microscopios. Existen dos tipos básicos de microscopios, óptico y electrónico.